Buenas tardes, comenzamos esta clase del miércoles 28 de septiembre de 2022 de teoría política. Vamos a continuar, habíamos quedado en lo que tenía que ver con el nazismo, el fascismo. No sé si pueden ver mi foto porque tengo un problema hace varios días con la cámara, entonces por momentos se ve, por momentos no. O sea, sé que el problema es la cámara, así que bueno, sepan disculpar. Con respecto a los fascismos, ¿cómo lo vamos a definir? Recuerden que tenemos a nuestro autor Sodaro. Los fascismos se definen por diferentes categorías. La nación definida según criterios étnicos o también raciales. Otra cuestión que hay que tener en cuenta como característica, dice Sodaro, es esa identificación Estado, partido, ese culto al líder, sobre todo esa cuestión fundamental que tiene que ver con el culto al líder que es propio de estos regímenes políticos y los que implementan estas ideologías políticas totalitarias. Otra cuestión importante es el culto a la violencia, las milicias paramilitares. ¿Por qué? Porque ellos realmente se dedican a promover, a generar este culto a la violencia y hacia la violencia para que el pueblo, para que toda la comunidad en general, en ningún momento piense en resistirse, en ningún momento piense en rebelarse. Otra cuestión importante es que el fascismo va a negar los derechos individuales. Justamente por eso es un régimen antidemocrático, porque niega los derechos individuales. Claramente está que dentro del fascismo no estamos en un Estado de Derecho, sino que estamos ante un Estado de hecho. Esos son conceptos que ustedes ya tienen que distinguir muy bien. No es un concepto dentro de los fascismos un Estado de Derecho, sino un Estado de hecho. Con respecto a la política exterior, hay un agresivo imperialismo. Eso también es fundamental porque siempre se piensa que no existe absolutamente nada con respecto a la política exterior. Y sí, lo que existe es un agresivo imperialismo. Otra cuestión también tiene que ver con cuál es la postura con respecto al comunismo. ¿Por qué? Porque muchas veces se piensa que quizás hay como, digamos, un acercamiento o también se puede dar lo que es un rechazo. Entonces se da la confusión. Sí, está cerca, por momentos se ve la foto, por momentos no. Jesús. Bien, si se da ese acercamiento o ese rechazo. Y lo que sucede es que hay un claro rechazo. ¿Por qué? Porque el fascismo niega la lucha de clases. Entonces hay un anticomunismo. Escucho en las clases de los practicantes, tanto los que están haciendo ahora sus microclases en tercer año, y como así los que no hacen el profesorado y hacen la tecnicatura cuando rinden, sobre todo esta materia, esa confusión. ¿El fascismo se acerca al comunismo o el fascismo rechaza y es enemigo? Niega la lucha de clases el fascismo. Entonces el fascismo es anticomunista. Otra cuestión importante que también lo habíamos destacado anteriormente con Dice Soaro, tiene que ver con el corporativismo, porque defiende el control de la economía por el Estado. Eso es fundamental, el concepto de corporativismo. Jamás vamos a encontrar o bien analizar este concepto de corporativismo dentro de lo que es el comunismo. El corporativismo es propio de los fascismos. Otra característica que define, dice Sodaro, a los fascismos tiene que ver con la movilización de las masas.
Esto también es muy importante. Se da en el fascismo, como se da en el nazismo, la movilización de las masas. Ahora, todas estas características, ¿sí?, que están dentro de lo que es este culto a la violencia, lo que son las milicias paramilitares, ¿no? Estas milicias paramilitares que también eran denominadas como los camisas negras, ¿sí? Digamos que hay como una victoria mutilada, las huelgas revolucionarias, la instabilidad política, todo en el germen de estas milicias paramilitares o camisas negras. Y tenemos el Partido Nacional, ¿sí? Esto fundamental dentro de las características. Ahora vamos a ver la aparición, que lo habíamos visto en la clase anterior también, esta aparición de los partidos nacionalistas tanto en Alemania como en Italia. Aparece en Italia en 1921, ¿sí? Lo funda Benito Mussolini, y ahí es lo que se crea el fascismo italiano. Lo que hace este fascismo italiano es, digamos, establecer una dictadura, ¿sí? Eso, sabemos que es un régimen totalitario, que es una ideología política totalitaria, pero lo que establece es una dictadura, la dictadura de Mussolini, el Duce. ¿Se acuerdan que les dije en la clase pasada? El Duce. El partido único, la ley de defensa del Estado, esa ley de defensa del Estado es del año 1926, que va a criminalizar la oposición política. Esto es fundamental que lo apunten, ¿no? Cuando establece Mussolini esa dictadura, de Mussolini era el Duce del partido único, establece esa ley de defensa del Estado del año 1926, y lo que hace es criminalizar la oposición política. El fascismo italiano, digamos, lo que desarrolla es que llega al poder por la fuerza. Eso es lo que va a desarrollar el fascismo italiano, llegar al poder por la fuerza, a través de este corporativismo, a través de la autonomía económica y de esa política exterior que va a realizar, sí, que es totalmente agresiva. Entonces, esto es fundamental, lo que va a desarrollar, que llega al poder por la fuerza, el corporativismo, la autarquía económica y esa política exterior agresiva. Eso es fundamental. Eso va a tener diferentes causas, porque vemos cuáles son las características propias de este fascismo. Ahora, ¿cuáles son las causas? Recuerden que, si bien se dieron de distintas formas las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, algo que han quedado impregnado, es decir, que ha sido como una impronta, es el Tratado de Versalles. Entonces, una de las primeras causas tiene que ver con la humillación, lo que implicó el Tratado de Versalles, ¿sí?, que Sodaro, en términos de Sodaro, fue como una puñalada por la espalda. La hiperinflación, esto es lo que van a tener en común tanto tanto Alemania como Italia. Francia no, porque claro está que estaba del lado de los vencedores, de los ganadores. Entonces, dentro de las causas de por qué va a surgir el fascismo, tiene que ver con la humillación de Versalles, puñalada como la espalda, dice Sodaro, la hiperinflación, la crisis de 1929 y la crisis política luego ya de la República de Weimar, eso claro, en Alemania. Pero esas son las causas que van a compartir tanto Italia como tanto Alemania. Si lo comparamos con el nacionalsocialismo, ¿sí?, comparten muchísimas características. Por ejemplo, el racismo. Hablando ahora del nacionalsocialismo, el racismo, o sea, antisemitismo, lo que es la política exterior agresiva también, de Múnich, de 1938, de Polonia, de 1939, cuando inicia la Segunda Guerra Mundial. Otra cuestión
también compartida entre Italia y Alemania es la autarquía económica, eso también tienen en común, y lo que pretenden ese tipo de policía que estableció, en el caso de Alemania, que se denominó la Gestapo, que es una policía política, la eliminación de la SA, ¿sí? La noche de los cuchillos largos, y así como Hitler había establecido una dictadura, perdón, o sea, también lo hizo Mussolini, estableció la dictadura de Mussolini en el Duce, Hitler también establece un régimen dictatorial siempre en el marco del totalitarismo, ese régimen dictatorial que tiene represión, ese régimen dictatorial de partido único. Esas son las cuestiones que va a ir destacando este régimen dictatorial, ese régimen dictatorial, tanto en el caso de Mussolini como en el caso de Hitler en Alemania, ese partido único. Eso es algo que hay que comprender muy bien y que no hay que confundir. Tanto Italia con Mussolini como Alemania con Hitler tienen el partido único. Eso es algo que está presente en ambos regímenes totalitarios. Sí o sí, estamos hablando de regímenes políticos totalitarios, no de regímenes políticos autoritarios. Entonces, Hitler, con el nacionalsocialismo, establece ese régimen dictatorial, con represión, con partido único, con el Führer. ¿Se acuerdan que les dije la clase pasada? En Italia, el Duce, y en Alemania, el Führer. ¿Sí? Aquí el Führer es el que va a concentrar todo el poder, concentra todos los poderes. La represión, ¿se acuerdan que hablamos que se llevaba a cabo de campos de concentración? Pero la gran estrategia política que tuvo Hitler, a diferencia de Mussolini, como él intentó llegar en forma ilegal, ¿sí? Luego, la clase que viene vamos a ver un poquito de la República de Weimar. Los que tienen teoría política 2 en el profesorado lo estudian en forma profunda, pero los que hacen la tecnicatura no. Entonces, por eso la clase que viene vamos a ver un poquito de qué significó eso de la República de Weimar antes de que llegue Hitler al poder. Pero Hitler llega en forma democrática. Ahora, llega en forma democrática porque se da cuenta que no le queda otra, ¿sí? Que era la única vía legal, legítima, para poder imponerse en el poder, porque de otra manera no lo habían logrado. Por eso quiero que, sobre todo los que hacen únicamente la tecnicatura, puedan comprender por qué él llega de forma legal, cómo logra ser elegido, cómo logra ser votado, y luego se transforma totalmente. Eso tiene una génesis, tiene un origen y tiene un porqué, tiene una razón muy importante, que no lo vamos a tratar en este momento, si lo tratamos en la clase que viene. Siguiendo con estas características, que son características muy importantes porque hacen a cómo se da el surgimiento de una ideología y el surgimiento de otra ideología, que si bien ambas son ideologías políticas totalitarias, se dan en distintos países. Ahí está la raíz. No se dan en un mismo país, se dan en distintos países, pero comparten muchas características y la causa es única. Eso es algo que sí hay que destacar. La causa tanto del fascismo como del nazismo es única, es decir, la misma. Con respecto a cómo se va a ir desenvolviendo esta lucha social, esta inestabilidad gubernamental, lo que hay que destacar es que las consecuencias recién van a aparecer para finales del 1920, o sea, para 1929, para 1930, ahí recién se van a dar las consecuencias de todo lo que implicaba la lucha social, la inestabilidad gubernamental. ¿Por qué? Porque recién 10 años después de que tienen que soportar todas las humillaciones del Tratado de Versalles, es cuando van a comenzar a resurgir
y van a comenzar a levantarse de toda esa crisis económica, de toda esa gran crisis política y social que tienen que soportar durante 10 o un poquito más de 10 años. Ahí está la cuestión. Eso es algo que cuando se le responde, perdón, se pregunta en la mesa, no encuentran la relación. Es como que estudian esto como compartimentos estancos. Lo que sucedió en la Primera Guerra Mundial no influyó en la aparición del fascismo y el nazismo. Y claramente sí, porque recuerden que la causa única tiene que ver con las grandes humillaciones del Tratado de Versalles. Claro que tiene que ver. En el caso de Mussolini, él siempre consideró que tenía la razón, que tenía la razón de llegar al poder en forma ilegal, en forma violenta, en forma totalitaria. Hitler pensaba lo mismo hasta que las cuestiones no empiezan a salir bien y observa cada vez más lejos la posibilidad de llegar al poder. No lo podía hacer. Por eso las formas de llegar son distintas. Mussolini lo va a hacer en forma ilegal y Hitler lo va a hacer en forma legal. ¿Sí? Esas cuestiones también tienen que tener en cuenta. Ahora, en algún momento ustedes habrán analizado dentro de lo que tiene que ver con, por ejemplo, el origen de las ideologías políticas. Habíamos comenzado, ¿se acuerdan? Cuando hablábamos del liberalismo, cómo ese liberalismo se convierte en capitalismo. Habrán analizado, cuando tenían que realizar el primer integrador, cuáles son las causas por las cuales una ideología logra permanecer. ¿Cuáles son las causas por las cuales una ideología logra vigencia en el tiempo? Y por cuáles causas una ideología no puede permanecer en el tiempo. Y eso responde mucho a cuáles son sus orígenes, cuál es la forma en la cual se va a gestar esa democracia. No es lo mismo, esa ideología política. No es lo mismo pensar en cómo se mantiene una democracia y por qué se mantiene una democracia en el tiempo y por qué no lo puede hacer un autoritarismo o un totalitarismo. Las causas. Siempre analizar las causas. Eso es fundamental. Porque si no, nos damos cuenta con las docentes, sobre todo cuando rinden, de que ustedes responden bien a las preguntas fácticas, o sea, las que son pregunta, respuesta, pero cuando tienen que analizar, cuando tienen que repensar, o cuando tienen que dar la solución de un estudio determinado, lo que se denomina como estudio de casos, cuando son preguntas metacognitivas, no pueden relacionar una y otra. Y eso es lo que tenemos que lograr, tanto en el futuro profesor como en el futuro técnico. Ustedes, en todo este bagaje de conocimientos que ahora tienen con respecto a qué ideologías políticas estaban en el iluminismo y qué ideologías políticas están aquí dentro del totalitarismo, sean preguntas cognitivas, que ustedes puedan razonar el porqué de cada una, o sea, cuáles son las razones por las cuales se han mantenido en el tiempo y cuáles son las razones por las cuales no lo han hecho y han llevado a su quiebre, han llevado a la caída de esa ideología. Eso es algo que tienen que saber interpretar muy, muy bien. Otra cuestión a tener en cuenta con respecto a estas ideologías, que tiene que ver con, se les pregunta, el totalitarismo es un régimen político, es una ideología política, es una forma de gobierno, no es una forma de gobierno en sí, ¿no? Considerada conceptualmente, pero hay autores que dicen que son formas de gobiernos personalistas, porque dentro de las características del totalitarismo como régimen político, o bien como, en este caso, una ideología política, es que tiene un líder omnipresente, ¿sí? Tiene un líder omnipresente que está apoyado por un partido único. Esas son preguntas que no suelen responder
porque no hacen esta metacognición, este bagaje de conocimiento, de poder relacionar y poder responder. Cuando hablamos de totalitarismo como régimen político, como ideología política, ¿sí? Se da esta característica de que para algunos autores es considerada como, como una forma de gobierno personalista, una forma de gobierno altamente personalista, con ese líder omnipresente, que está apoyado por un partido único, ¿sí? Que se alejan totalmente de los principios democráticos, liberales, y que son gobiernos que quizás comienzan como gobiernos autoritarios, ¿sí? Quizás comienzan como gobiernos autoritarios, pero luego se convierten rápidamente en gobiernos totalitarios, ¿sí? Eso es algo que hay que saber comprender bien. Pueden comenzar como gobiernos autoritarios, pueden comenzar con rasgos autoritarios, pero luego rápidamente se convierten en regímenes totalitarios. Entonces, para ir haciendo un cierre de esta parte, vamos a tener en cuenta entonces, dentro de los totalitarismos, en este caso, vamos a ubicar al fascismo, al nazismo, el fascismo italiano con Benito Mussolini y el nazismo con Hitler. Luego tenemos otro, que es el de Stalin. Ese es el nuevo que vamos a comenzar a desarrollar, lo que se conoce como estalinismo comunista. ¿Que dónde lo vamos a ubicar? ¿Del lado de la extrema izquierda o del lado de la extrema derecha? Claramente, al estalinismo comunista lo vamos a ubicar dentro de la extrema izquierda. Lo que se piensa siempre es que los totalitarismos únicamente eran de extrema derecha. No, también el comunismo estalinista, ¿sí? Fue un totalitarismo y claramente que es de extrema izquierda. Vamos a ver en qué consiste. Primero, ¿quién es su líder? Su líder es Stalin, pero lo vamos a ubicar dentro de lo que es la extrema izquierda. Eso es algo que tiene que estar muy, pero muy aclarado, porque si no, se piensa que es todo lo mismo. Entonces vamos a comenzar con lo que es la organización política de la Unión de las Repúblicas Soviéticas, ¿sí? Que también era un partido único, ¿no? Un partido único, el único partido, cuando decimos partido único, es el único partido político permitido. Esa es otra cuestión que también en los exámenes nos damos cuenta de que quizás no se hace la metacognición. Entonces se les pregunta por qué es un partido único y no pueden responder. Es un partido único porque es el único partido político permitido. Era el Partido Comunista, ¿sí? Su comité central elige, en esa época elegía al secretario general y al Consejo de los Comisarios del Pueblo, ¿sí? Que era el Consejo de Ministros. Esto es lo único que se les pregunta, bueno, luego otras cuestiones más, pero es importante que respondan. El Partido Comunista, ¿sí? El Comité Central, elegía al secretario general y también al Consejo de los Comisarios del Pueblo, que era el Consejo de Ministros, ¿sí? Y también es el que designa a los candidatos de la Presidium. Este Partido Comunista designaba a los candidatos de la Presidium. Esto es fundamental que se comprenda. Aquí lo que había en el partido, en este régimen totalitario, estalinista, comunista, estalinista, el asocianismo político y sindical tenían como base a quienes se denominaban los soviets, que eran los consejos. El asocianismo político y sindical va a tener como base a los soviets, es decir, a los consejos. Y el órgano principal del Estado en esta organización política de la URSS, de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, era el Soviet Supremo. ¿Sí? Esto, por favor, a apuntar bien. Se dominaba Soviet.
Soviet Supremo. Este Soviet Supremo va a estar formado por el Consejo de la Unión y además el Consejo de las Nacionalidades. Entonces, el Consejo Principal del Estado, el Soviet Supremo, y al mismo tiempo este Soviet Supremo formado por el Consejo de la Unión y por el Consejo de las Nacionalidades. Tanto este Consejo de la Unión como el Consejo de las Nacionalidades van a elegir al quien era designado por el Partido Comunista. Van a elegir al presidium. Recuerdo que les dije, en el Partido Comunista tenemos el Comité Central, que elige al secretario general, y al Consejo de los Comisarios del Pueblo, el Consejo de los Ministros. Pero al mismo tiempo el Partido Comunista designa a los candidatos del presidium. Entonces después, este Consejo de la Unión y el Consejo de las Nacionalidades van a elegir al presidium. Sería bueno que se armen como, luego, cuando escuchan la clase, que se armen como un mapa conceptual. Y este Consejo de las Nacionalidades, ¿sí? Cada república, digamos, tiene como una amplia autonomía administrativa. Dijimos que este Consejo de la Unión, Consejo de las Nacionalidades, elige al presidium, ¿sí? Que es su presidente, es el jefe de Estado. Entonces, resumiendo, para cerrar lo de hoy, el órgano principal del Estado de lo que era este régimen comunista stalinista, el órgano principal era el Soviet Supremo, que estaba formado por el Consejo de la Unión y el Consejo de las Nacionalidades. Al mismo tiempo, este Consejo de la Unión y el Consejo de las Nacionalidades eligen al Presidium. Y el Presidium, su presidente, es el jefe de Estado. Muy importante, el Consejo de las Nacionalidades, cada república tenía una amplia autonomía administrativa. Recuerden que era la unión de las repúblicas socialistas soviéticas. La clase que viene de teoría política vamos a seguir con una parte de este comunismo estalinista, también dentro de los totalitarismos. Luego ustedes me dirán si es de extrema izquierda o de extrema derecha. Y también vamos a continuar con esto que les quiero dar un poquito de lo que fue la República de Weimar y cómo llega legalmente Hitler al poder. Por favor, hagan sus apuntes, recuerden seguir haciendo sus apuntes de clase, eso es muy importante porque así llegado el momento de rendir, tienen todo listo y todo ordenado. Bueno, estamos en contacto y vamos a continuar con la clase de teoría política comparada por el otro link claramente. Muchísimas gracias.